Hola y bienvenidos a una nueva edición de Remedios Fácil 24. ¿Sabes que tu piel revela mucho sobre lo que está sucediendo internamente, especialmente en tu hígado? Si el hígado está en buenas condiciones, tu piel se verá genial, pero si no está en buen estado, tu piel no se verá tan bien. Hablamos de tener un hígado graso, cirrosis e inflamación. El hígado es un órgano resistente que pesa alrededor de 3 libras y se encuentra en el lado derecho de la cavidad torácica. Aunque puede recibir un golpe, puede regenerarse si haces las cosas correctas. Vamos a darte algunas recomendaciones de alimentos para preservar tu hígado, pero primero necesitamos identificar todas las diferentes indicaciones de que hay un problema con el hígado a través de la piel. Antes de que aparezcan problemas en las pruebas de sangre como niveles altos de enzimas hepáticas, no sabrás realmente si hay un problema en el hígado. Puedes notar fatiga, pero definitivamente notarás un cambio en tu piel. Quédate hasta el final para que no te pierdas este interesante tema. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora seguimos. Número 1. Tu piel se vuelve amarilla. Lo que sucede es que cuando los glóbulos rojos se descomponen, se convierten en un compuesto que puede hacer que tu piel se vuelva amarilla si este producto de descomposición se acumula en la piel. Si es un problema grave, incluso puede hacer que la piel se vuelva ligeramente marrón. Pero por lo general, la piel y los ojos amarillos indican que hay algún tipo de obstrucción en el hígado. También podría ser en la vesícula biliar o en los conductos biliares. Número 2. Palmas rojas. Si tus palmas están rojas puede indicar definitivamente un problema en el hígado. Además, como nota adicional, si tus palmas o las plantas de los pies te están picando, también es una indicación de un problema en el hígado o en la vesícula biliar. Ahora bien, si tu nariz está roja e hinchada, esto es algo que se ve mucho en los alcohólicos y es una indicación de que probablemente hay cirrosis hepática. Si tienes mejillas rojas, eso se llama rosácea, lo que puede ser una alteración en la microbiota de tu intestino, pero también indica un problema en el hígado. Además, existen otras señales que podrían sugerir un problema en las glándulas suprarrenales, pero generalmente se debe a una combinación de problemas hepáticos o simplemente a la falta de bacterias beneficiosas. Número 3. Pérdida de cabello. Puede ocurrir en las axilas o en las piernas si eres hombre. Esta es una situación en la que el hígado está dañado y no tiene ese amortiguador que regula el exceso de estrógeno en el cuerpo. A medida que el estrógeno aumenta, se comienza a perder cabello y la piel se vuelve muy tersa. Cuando los hombres envejecen, las piernas inferiores no tienen cabello y son muy brillantes. Esto es debido a un exceso de estrógeno que se acumula, porque el hígado no puede amortiguar esa cantidad de estrógeno. Número 4. Piel de papel moneda. ¿Qué es la piel de papel moneda? Bueno, si alguna vez has mirado un dinero viejo y arrugado, tiene una cierta textura. Muchas veces la piel adquiere una textura cuando hay daño hepático y se observa en las mejillas o en los pliegues del rostro. La piel es muy delgada y a veces se ve en la parte posterior de la mano, donde es tan delgada como el papel. Esto se debe a una pérdida de colágeno que es parte del proceso normal de envejecimiento, pero también se ve con el daño hepático. Número 5. Venas de araña. Específicamente, son aquellas que tienen un pequeño punto rojo con venas que salen de ese punto rojo. Esto se puede observar en el abdomen, en la cara y en otras partes del cuerpo. Esto es debido de nuevo a un exceso de estrógeno, ya que el hígado amortigua el exceso de esta hormona en el cuerpo. Número 6. Crecimientos blancos y amarillos alrededor de los párpados. Estos son depósitos de colesterol y por lo general, las personas tienen un alto nivel de LDL y bajo nivel de HDL, así como altos niveles de triglicéridos. Esto es una situación en la que se consumen demasiados carbohidratos. Usualmente hay resistencia a la insulina y se tiene sobrepeso, debido a que el colesterol se acumula en los tejidos y sale a través de los ojos.
Una solución simple sería reducir el consumo de carbohidratos, hacer ayunos intermitentes y tomar sales biliares purificadas. Si has llegado a esta parte del video, déjanos el emoji del girasol para saber que te está gustando. Ahora seguimos. Número 7. Pequeñas protuberancias planas y púrpuras en la piel. Podrías verlas en las extremidades inferiores o en todo el cuerpo, lo que indica un problema en el hígado, muy probablemente un exceso de estrógeno. A veces también se ven después del embarazo, cuando hay un aumento repentino de estrógeno. Número 8. Manchas de envejecimiento del hígado. Otro síntoma de un problema hepático, aunque las manchas de envejecimiento en sí mismas, donde se presentan una pequeña mancha de color marrón o con pigmentación extra, no proviene realmente del hígado, sino que son manchas de envejecimiento debido a la falta de vitamina C. Por eso es muy común usar cremas con una base de vitamina C. Esto es solo una indicación de que necesitas más vitamina C para que desaparezcan, pero recomendaría tomar vitamina C en los alimentos y orales. Hay que tener en cuenta que cuando se sigue una dieta alta en carbohidratos o se tiene altos niveles de azúcar debido a la diabetes, esto puede causar deficiencia de vitamina C. La química de la glucosa es muy similar a la de la vitamina C, por lo que el cuerpo siempre tomará glucosa antes que la vitamina C, bloqueándola. Número 9. Placas de escamas blancas. Este es otro término para la caspa que suele ser un crecimiento fúngico, y el selenio es uno de los remedios que se utiliza para este hongo. Una buena solución sería tomar un poco de aceite de oliva con aceite de orégano y combinarlo. Simplemente lo frotas en el cuero cabelludo y se deshará de la caspa. Pero hay que darse cuenta de que el verdadero problema de la caspa es más interno y suele ser un problema con los microbios en el intestino o un problema hepático. También hay probióticos tópicos que se pueden aplicar en el cuero cabelludo. Alimentos que benefician el hígado. Hay alimentos que se pueden empezar a comer para mejorar el hígado. Uno de los mejores alimentos que se pueden comer para el hígado son los rábanos. Los rábanos son increíbles para el hígado, son parte de la familia de las crucíferas. Son muy amargos, pero tienen propiedades que ayudan a revertir el hígado graso. Desencadenan ciertos tipos de enzimas que ayudan a la fase 2 de la desintoxicación para eliminar venenos, aumentando la producción de bilis en el hígado. Los rábanos son probablemente uno de los mejores vegetales para el hígado. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.